Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo el momento en el cual se dé este video. En este caso, me ha tocado exponer a mí en forma del libro que es Cómo leer un poema. En este caso, tocaré mención la primera parte, ¿no? Que es en torno a lo que dice Eagleton, cuáles las funcionalidades de la crítica, ¿no? Para abordar esto, se tiene que tener en cuenta que Eagleton es el que inicia principalmente aclarando una preocupación que tiene hacia la crítica, lo cual es la desaparición conforme a lo que es la crítica literaria tradicional. ¿Por qué? Pues señala que muchos estudiantes actuales, por muy brillantes que sean, no practican la crítica como se hacía antes. ¿Esto a qué se refiere? Pues principalmente a que la crítica literaria, entendida como lectura atenta, formal y rigurosa de los textos, ha sido reemplazada por análisis superficiales centrados en el contenido, lo cual es una pérdida para Eagleton, pues finalmente, aunque él señala que no es culpa de los estudiantes, sino de sus profesores, quienes tampoco fueron educados con ese arte, esa perspectiva, esa forma de ver, termina siendo de un tono irónico y combativo, pues al comparar la crítica literaria como un arte en extinción, pues no es como hacer techos de paja sobre el arconzueco, es decir, que se pierde la esencia de ese sentir. Por eso, Eagleton sostiene desde el principio que su objetivo es defender la importancia de una lectura profunda que preste atención no solo a lo que dice el poema, sino a cómo lo dice frente a quienes acusan, ¿no?, a la teoría literaria de haber arruinado la poesía. Ahora, él señala que ese es un mito injustificado. ¿Por qué? Porque los grandes teóricos como Derrida, Benjamin o Kristeva no han matado la poesía, sino al contrario, han sido sus lectores más atentos. Ahora, esa es una forma de cómo él defiende esta defensa de la crítica, ¿no? Sino como una forma de conocimiento profundo y también es como un arte que debe ser recuperado, pues finalmente eso es lo que corresponde en su primera sección. Ahora, también una parte interesante es del lenguaje contra el discurso, ¿no? Lo que debe pasar, la verdadera lectura atenta, ¿no? Ahora, Egerton dice que esta distinción es fundamental, porque la diferencia entre tratar el poema como un lenguaje a tratarlo como un discurso es un error recurrente con muchos estudiantes, pues él dice que cuando los alumnos analizan un poema, tienden a centrarse solo en el contenido, lo cual explican lo que ocurre, resumen la historia y añaden algún comentario, un comentario suelto para, para variar, ¿no? Pero esto para Egerton no es en sí una crítica literaria, sino como un informe de lectura, porque falta lo más importante que él sostiene, ¿no? Que es la dimensión de lo material y la expresiva, que es el lenguaje. Por ello, en esta sección, él introduce lo que es el concepto del discurso, que implica, porque lo atiende atentamente, considerar el lenguaje en toda su densidad emocional, sonora, visual y rítmica. Por ejemplo, no es lo mismo decir que estoy triste que expresarlo con imágenes, tonos, pausas, metáforas o silencios. Los poemas no contienen ideas que estén detrás del lenguaje, sino es como si fuera un envoltorio descartable, cosa que no sea así. El lenguaje es algo constitutivo del pensamiento y de la emoción. Ahora, esa crítica se debe atender a la forma, porque ahí es donde está el sentido. Pero eso también es una lección crucial, pues, ¿no? No basta con entender el contenido, hay que entrar en el espesor de la forma, porque es ahí donde radica lo que verdaderamente el trato de expresar, ¿no? Esa forma de dar. Ahora, también hay que tener cuidado para cómo se hace esa crítica, que es lo que verdaderamente esto nos ofrece, ¿no? Para principalmente señalar un ejemplo es cómo analiza el poema de Museo dos Becos, ¿no? En esa parte donde él señala que a ese poema hay que reflexiona sobre cómo ese sufrimiento humano, incluso el más atroz, suele ser ignorado, ¿no?, por quienes lo rodean. Por ejemplo, mientras alguien muere o sufre una tragedia, otras personas están comiendo,
patinando, entreteniéndose, lo cual es un contraste muy claro e irónico entre lo solemne y lo trivial, ¿no? Pero ahí es donde Egerton nos aclara que no, lo importante no es solo lo que dice el poema, sino cómo la forma verbal genera esa idea. El poema comienza con una estructura informal, pero de ahí es casi como si estuviéramos escuchando una conversación. Obviamente ahí señala el comienzo de que se da sobre el sufrimiento, nunca se equivocaban, ¿no? Él señala ese aspecto de Wrong, que no se presenta como un gran proyecto, una gran tesis, sino como un pensamiento que va surgiendo. Esa forma gramatical es lo que son los cimientos por los cuales los ritmos y las pausas se ven reforzados, ese tono reflexivo e irónico. Por eso es que el poema mismo encarna su pensamiento en su forma, no solo en el contenido. Hay que darle esa importancia a eso. Ahora, también hay lo que es el tono junto a la ambigüedad, ¿no? Que se da el hablante, te dice la voz, ¿no? Cuando el momento que analiza el tono de un poema, nos muestra también Egerton que el hablante del poema no es en sí sentimental ni cínico, sino que mantiene una distancia respetuosa, pero a pesar de todo irónica, pero no cruel. Por eso el poema que señala ahí quiere honrar ese sufrimiento humano, no exaltado, sino como un mito heroico, sino como una dimensión en la cual se da lo cotidiano y banal. Por eso que es el hablante en ese aspecto, es una voz civilizadora, escéptica, incluso que lo que señala que es con compasión, pero es también finalmente con reserva. Por eso él también aclara que el poema evita tanto el melodrama, ¿no? Como el desdén. Por eso es que se da que la ironía no es solo un tono, sino un conflicto de perspectivas. Lo que para uno termina siendo central, o sea, el sufrimiento, para otros es periférico, es decir, el acontecimiento es seguir con la vida, se da en ese caso en el poema, ¿no? Esa forma de ver el mundo donde lo trivial y lo trágico coexisten es un aspecto de la característica de una sensibilidad que es lo moderno, pues. Eliot lo valora en ese aspecto que la crítica no se limita solo a descifrar ideas, sino a entender cómo el poema pone en escena un modo de mirar la realidad. Claro, eso es lo que señala. Por eso también aborda lo que es la crítica junto a la forma y la política. Es una sección que va, es la segunda que acontece, ¿no? Por ahí sostiene que la forma literaria también tiene una dimensión política, pues no existe en sí una separación absoluta entre la puntuación y lo que es la ideología. Te señala los aspectos de Lawrence, que termina relacionando con su visión orgánica del mundo y con su crítica que da al capitalismo industrial. De esa misma forma que la atención que se da en el detalle, como en el ritmo y la sintaxis que la aclara, termina siendo una forma de resistencia contra una sociedad que solo valora lo útil o lo rápido, porque en ese entonces se daba ese entorno en donde vivía él, se daba esa mención. Ahora, te menciona a lo que es a William, a Lewis y a Richards, que comparten en común que vinculan la atención con una crítica a la modernidad, cosa que él abarca bastante, ¿no? Por eso te indica que debes leer con atención, leer con lentitud, como finalmente pedía su aporte más importante que es Nietzsche. Por ello también es importante ir contra la lógica instrumental del mundo moderno. Por tanto, es entendible defender que la forma no es un gesto conservador, sino una forma de compromiso que se da en la cultura ético y político que señala que es una de las ideas más importantes que hay, ¿no? Que su contribución. Por eso la crítica literaria es una forma también de una manifestación de resistencia en torno a la cultura. Por eso, finalmente, para culminar, la crítica también sirve como un puente entre lenguaje y cultura, pues él señala claramente que la crítica literaria no es un simple juego intelectual, sino una práctica que conecta tanto el lenguaje con la vida, con la cultura y con la política. En su último apartado abarca eso, ¿no? Por eso el lenguaje no es solo un medio para decir cosas, sino el dar forma a nuestra conciencia junto al contenido que empleamos.
Por eso en ese aspecto la crítica debe ser simplemente sensible a su espesor y su complejidad. Se debe también leer con atención a la forma. No es una pérdida de tiempo, es una forma de conocer el mundo y de transformarse. Por ello, en esa sección es soporte más apasionado, más simbólico, pues te señala bien claro que el papel de la crítica es también como, es de cierto aspecto como arte, como un saber y como una forma de vida. Pues te recuerda ahí constantemente que leer poesía no solo es entender lo que dices, el poema, sino que experimentar cómo lo dice. Por ello, la crítica literaria, cuando es auténtica, revela el poder para expresar esa experiencia humana en toda su profundidad, ¿no? Que es, al final de cuentas, una de las manifestaciones claras en torno a la poesía y el lenguaje. Ahora, para finalizar, ahí se queda mi aporte en torno a lo que es la interpretación del libro. Gracias por su atención. Nos vemos.